Gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores. El asunto de la corrupción es un tema muy importante para las sociedades humanas. Por el caño de la corrupción en México se va un porcentaje muy alto de los recursos públicos. Y vemos cómo países que tienen porcentajes muy pequeños de corrupción son países que han logrado un desarrollo más armónico, con mejores índices en seguridad, en educación, en salud, como es el caso de los países nórdicos, de Finlandia, que también tienen un índice muy elevado de felicidad. En cambio, en México es un grave problema. Peña Nieto prometió que iba a luchar contra la corrupción, pero ya la diputada Loretta hace rato señaló que no hay nada de eso. Incluso yo llego a pensar que si hubiera habido un gobierno que desatara una verdadera guerra contra la corrupción, no estaríamos aquí aprobando estas leyes que en sentido amplio son leyes que favorecen a la corrupción, porque la riqueza de los mexicanos que pagaron con sus joyas, con sus animales, a las empresas extranjeras para que salieran de aquí, ahora se las estamos dando de nuevo a las empresas extranjeras. Eso es un gran acto de corrupción. Y yo les quiero platicar dos anécdotas personales recientes donde nos ejemplifican el grado de corrupción que hay en Pemex. Hace poco, algunos meses, junto con algunos diputados de diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Marina, fuimos a las plataformas petroleras de Campeche. Y nos decía un oficial de la Marina de México que habían detenido en varias ocasiones algunos barcos que iban a las plataformas marinas a abastecerse de petróleo y que les decían los que iban en el barco, pues no tiene caso que nos detengas, al rato vamos a salir. Y efectivamente, al rato se lo encontraban en el supermercado, haciendo sus compras. ¿Y cuál era el problema? Que ni siquiera Pemex presentaba la denuncia. El representante legal de Pemex presentaba la denuncia ante la gente del Ministerio Público. Nomás para que vean el grado de complicidad y de corrupción que tenemos en Pemex. Y otro asunto que me tocó vivir algunos años más atrás, unos empresarios de Monterrey me pidieron que los presentara con el presidente de PDVSA, Petróleos de Venezuela, porque querían comprar gas directamente a Venezuela por lo caro que está el gas aquí en México. Y teníamos la fortuna de conocer al que había sido director de PDVSA y en ese momento era secretario de Energía, que había sido dirigente de un partido hermano, el PPT, Partido Patria para Todos. Fuimos, lo presentamos, se pusieron de acuerdo, iba a regresar el empresario en un mes y medio con un plan ejecutivo, un proyecto ejecutivo, y pues como a las 3 semanas su avión particular se cae y muere. Yo no creo que haya sido un accidente. Lo que pasa es que los Estados Unidos no iban a permitir que le compramos gas a través de la frontera con Texas, que un grupo de empresarios se organizara de manera independiente y trajera el gas desde Venezuela. Nomás para que vean hasta dónde llegan las acciones de estas empresas
que nos estamos echando al seno de nuestro país, pero la corrupción de Pemex surgió porque la esposa de este empresario, cuando empieza a ver el asunto de la herencia y las cuentas de la empresa, se dio cuenta, nos platicó, que había muchas operaciones con Pemex, que se las registraba la empresa pero no las facturaba, de tal manera que ese dinero iba directamente a la bolsa de los funcionarios de Pemex. Y así como eso, el Pemex Gay y muchas otras cosas, hay una gran corrupción. Y mientras no hay una voluntad política, por más leyes que hagamos, no se va a combatir. ¿A poco no hay una ley para detener al que está yendo a la plataforma, el barco que está yendo a la plataforma marina a robar el petróleo en complicidad con los funcionarios de Pemex para que esté en la cárcel? Pues claro que hay una ley, pero si hay complicidad, pues no vamos a poder combatir la corrupción. Sí, termino, presidente. Para finalizar, solamente quiero decirles que en otra intervención vamos a detallar de qué manera las empresas transnacionales están socavando los gobiernos nacionalistas de varios países de Sudamérica, solamente porque se han atrevido a cobrarles un poco más de porcentaje en las regalías. Vamos a tener un poder fáctico en México que va a tratar de incidir en la política mexicana, en los gobiernos, para que respondan a sus intereses. Y eso tiene mucho que ver con el futuro que nos espera una vez que aprobemos estas leyes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.